ya está esto subido. Vamos a hablar acerca de los compuestos oxigenados. Y se les dice así porque son compuestos orgánicos que van a tener un enlace entre carbono y oxígeno. El enlace que hay entre carbono y oxígeno, que puede ser mediante un enlace simple o un enlace doble, se le conoce como compuestos oxigenados. Ellos son los compuestos oxigenados. ¿Y quiénes tenemos? Miren, aquellos compuestos oxigenados cuyo enlace es sencillo entre carbono y oxígeno. Están los alcoholes. ¿Ve? Oxígeno unido al carbono, el alcohol. ¿Ya? En el momento de nombrar va a terminar en ol. Están los éteres. De repente usted recuerda el éter etílico, ¿no? Que se utiliza como anestésico. Ahí está la unión entre carbono y oxígeno por un enlace simple, me da éter, que es un compuesto oxigenado. También existe la unión entre carbono y oxígeno mediante enlace doble. Cuando eso sucede, tenemos a las cetonas, que terminan en ona, butanona, propanona, pentanona. Y también tenemos a los aldehídos, carbono unido al oxígeno por un doble enlace, cuya terminación en el momento de nombrar es al, pentanal, butanal, hexanal. Y luego, además tenemos ya el enlace carbono-oxígeno por un doble enlace y además también carbono unido al oxígeno por un enlace simple, o sea, se refiere a esto de aquí, ¿ve? Y el carbono está unido a dos oxígenos, uno mediante un doble enlace y el otro mediante un enlace simple. Por eso se consideran también compuestos orgánicos oxigenados. ¿Y a qué grupo funcional tenemos? A los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Y también tenemos a los ésteres, ¿ya? Que también están unidos a dos oxígenos, uno mediante un enlace simple, el otro mediante un enlace doble, son llamados ésteres. ¿Ya? Son los llamados ésteres. Todo esto es lo que nosotros vamos a ver, compuestos oxigenados. Y faltan todavía los compuestos nitrogenados. Los alcoholes son compuestos orgánicos cuya característica principal es que tienen el grupo oxidrilo, el grupo OH. Grupo oxidrilo o grupo OH. ¿Ya? Así se llama a estos compuestos oxigenados conocidos como alcoholes. Fórmula general va a ser R-OH. Este OH justamente hace referencia a que se trata de un alcohol. ¿Y qué es R? Bueno, aparte de la inicial de mi nombre, R es el radical o sustituyente, la cadena alifática, ¿ya? De 1, 2, 3, 4, 5 N carbonos. Clasificación. Ojo, tenemos tres tipos de carbono, tres tipos de alcoholes, perdón. Recuerden que cuando hemos hablado de los tipos de carbono, hemos dicho que existen, ¿cuántos tipos de carbono existen, jóvenes? A ver si han estudiado. 4, jóvenes, 4 tipos de carbonos. Carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. ¿Recuerden o no recuerdan? No han estudiado, no han repasado para dar su práctica del día de hoy. Son 4 tipos de carbonos. Primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces decimos que nosotros vamos a clasificar a los alcoholes en alcohol primario, en alcohol secundario y en alcohol terciario. Así se clasifican los alcoholes. ¿Cuándo un alcohol será primario? Mira, aquí está el OH, significa que es un alcohol. ¿Ya? Este compuesto se sobreentiende que es un alcohol. ¿Por qué sé que es un alcohol? Porque tiene el grupo oxidrilo. ¿Qué tipo de alcohol será? Alcohol primario. ¿Y por qué digo alcohol primario? Porque el grupo oxidrilo está unido a mi carbono primario. Cuando el grupo oxidrilo está unido al carbono primario, se dice alcohol primario. ¿Ya? ¿Cuándo será un alcohol secundario? Acá dice, ¿ve? Alcohol secundario. Cuando el grupo oxidrilo está unido a un carbono secundario. Este dice carbono secundario. Cuando un grupo oxidrilo está unido a un carbono y este carbono es secundario, entonces el alcohol también se llama alcohol secundario. ¿Cuándo diré alcohol terciario? Cuando el grupo oxidrilo, jóvenes, está unido a un carbono terciario. Este grupo oxidrilo está unido a este carbono, pero este carbono es terciario. ¿Y por qué este carbono es terciario? Porque está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos. Si un grupo oxidrilo está unido a un carbono terciario, se dice que es un alcohol terciario. No hay alcohol cuaternario, por si acaso. Sí existe carbono cuaternario, que es totalmente diferente. ¿Ya? Que es totalmente diferente. No se olvide. Listo, a ver, ¿qué más sigue?
Nomenclatura, ya, nos vamos a sacar aquí porque nos queda un minuto. Y vemos un poco esto de los tipos de alcohol. Hay alcohol primario, secundario y terciario. No hay alcohol cuaternario, ¿ya? No se confunda con carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. No confundir. Hay alcohol primario, secundario y terciario. Si nosotros recordamos, un alcohol es considerado como primario cuando el grupo oxidrilo se encuentra unido a un carbono primario. Un alcohol será alcohol secundario cuando el grupo oxidrilo está unido a un carbono secundario. Y un carbono es secundario cuando está unido a dos átomos de carbono. Recordemos. Y un carbono será terciario, o un alcohol, perdón, será terciario cuando el grupo oxidrilo está unido a un carbono terciario. Ahora, con respecto a la nomenclatura, mira, es casi, jóvenes, la misma. Por ahí me preguntaban, obvio que no los puedo responder en el momento del examen, preguntaban si prioriza la cadena más larga o el doble enlace. Se prioriza la cadena más larga, pero si tiene doble enlace, necesariamente tu doble enlace debe estar dentro de tu cadena principal, que es la cadena más larga. Igual aquí, mire, la regla dice, se elige la cadena principal, ¿ya? Se elige la cadena principal y esta cadena principal es el que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, ¿ves? La regla en el fondo sigue siendo lo mismo que los alcanos, pero, tu cadena principal necesariamente, jóvenes, debe de contener el grupo oxidrilo. ¿Ya? Ojo, cuando vamos a nombrar a los alcoholes, tu cadena principal debe ser la que contiene el grupo oxidrilo y además, jóvenes, debe de contener el grupo oxidrilo dentro de tu cadena principal. Se enumera la cadena principal. Ojo, y si ya encontró su cadena principal, usted va a enumerar la cadena principal. ¿Y por dónde va a enumerar? Por el extremo más cerca, donde se encuentra el grupo oxidrilo. Ojo, el grupo oxidrilo. ¿Ya? Tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia, ojo, el grupo hidroxilo, el OH, tiene preferencia, manda a quienes, a los halógenos, a los dobles y triples enlaces. ¿Ya? O sea, si yo encuentro en la estructura un doble enlace y un grupo oxidrilo, ¿por dónde empiezo a numerar? ¿O quién manda a quién? Manda el alcohol. Alcohol le manda al grupo, en este caso, a el doble y triple enlace. ¿Cómo voy a escribir los compuestos, en este caso, llamados alcohol? Vamos a cambiar la terminación O del alcano, o sea, metano. Cambiamos la O de metano por ol. Entonces se llamará metanol. Cambiamos la O, dice, del alcano. Si mi compuesto tiene 4 carbonos y sería un alcano, sería butano. Pero si es un alcohol, voy a cambiar la terminación O por ol y sería butanol. Eso es lo que nos refiere. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, ojo, en un compuesto orgánico va a haber otros compuestos, otros grupos funcionales de mayor prioridad que el alcohol. ¿Quiénes son esos grupos funcionales que tienen mayor prioridad que el alcohol? Son, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, los anhidridos, ésteres, haluros de alcanoilo, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. Ellos tienen mayor prioridad que el alcohol. Eso quiere decir que cuando nosotros observemos dentro de la cadena principal cualquiera de estas sustancias que acabo de mencionar que tienen mayor prioridad sobre el alcohol, al grupo oxidrilo, en el momento de nombrar, lo vamos a llamar con la palabra hidroxi. Hidroxi, entonces el alcohol cuando trabaja como sustituyente o como radical se le va a llamar hidroxi. Si en la molécula hay más de un grupo oxidrilo, se utiliza la terminación diol, triol. ¿Ya? Tetraol, etcétera, indicando el número de posiciones, indicando con número las posiciones donde se encuentran estos grupos, como siempre. Es como si hubiese 2 o 3 dobles enlaces, 2 triples enlaces, etc. Diol significa que hay 2 grupos oxidrilos, triol que tiene 3 grupos oxidrilos. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo aquí, este es un alcohol. ¿Por qué? Porque tiene el grupo oxidrilo. Entonces, obvio que esa es mi cadena principal y empiezo a numerar por el extremo más cerca donde está el grupo oxidrilo. Ahí está. Este es 1, este es 2 y esto es 3.
Listo, ubico la posición de mi grupo oxidrilo, que es 1, y ¿cuántos carbonos tiene mi cadena principal? 3, el prefijo de 3 es prop, ¿ya? Y al prefijo, mira, lo vamos a hacer de manera directa, al prefijo de cantidad de átomos de carbono que tiene mi cadena principal, voy a hacer terminar en la palabra anol de frente, ¿ya? Anol. Ahí está, ¿ves? Entonces se llamará 1-propanol. Prop porque tiene 3 carbonos, ¿no? Prop porque tiene 3 carbonos. Y voy a hacer terminar en el sufijo anol para dar el nombre correspondiente a los alcoholes. 1-propanol. De la misma manera, aquí tenemos 1, esto será 2 y esto será 3. ¿Ve? Ubico la posición de mi grupo oxidrilo que está en el carbono 2, 3 carbonos, prop, y como es un alcohol, termina en anol. Se llamaría 2-propanol. Siguiente, igualito mi cadena principal es esto de aquí. Empiezo a numerar por el extremo derecho porque está más cerca el grupo oxidrilo. Ojo, no hay sustituyentes, entonces nombro todo este compuesto. Escribo la posición de mi grupo oxidrilo que es 2. Tiene 4 carbonos mi cadena principal, el prefijo es but. Como es un alcohol, termina en anol. 2-butanol se llama este compuesto. Estamos viendo la nomenclatura llamada nomenclatura IUPAC, ¿ya? Porque también hay nomenclatura común. Hay nomenclatura común, ¿ya? Pero estamos viendo nosotros en este momento lo que es la nomenclatura IUPAC. Miren, si usted observa aquí, esto va a ser mi cadena principal, aquí está el grupo oxidrilo, que lo puedo escribir de las diferentes formas. Mira, puede estar así, unido directamente al carbono, o puede estar separado del carbono. Diferentes formas de escribir el grupo oxidrilo, ¿ya? Entonces, esta es mi cadena principal, jóvenes, y vemos aquí el grupo oxidrilo. Y además veo un doble enlace. Entonces, ¿por dónde empieza a numerar? Por el extremo más cerca donde se encuentra el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo manda al doble enlace. Por lo tanto, este será mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi cadena principal tiene 6 carbonos. Ahora, ¿cómo voy a nombrar cuando hay un doble enlace? Ojo, miren, como no hay sustituyentes, recuerden que siempre primero debo de nombrar mis sustituyentes en orden alfabético. Luego de nombrar mis sustituyentes, ya me voy aquí. Si hay doble enlace, primero, ojo, primero ubico la posición de mi doble enlace, que es 3. 3. Luego el prefijo de la cantidad de átomos de carbono, que es 6. El prefijo ex. Y hago terminar en el sufijo en. 3-hexen. 3-hexen significa que en el carbono 3, de 6 carbonos, el prefijo ex, hay un doble enlace. Terminación en significa doble enlace. Ahora, ¿cómo ubico la posición del grupo oxidrilo? Escribo el número de carbono donde se encuentra, que en este caso es 1, y le agrego el sufijo ol, la terminación ol. Por lo tanto, se llamará 3-hexen 1-ol. Siguiente ejercicio, mira, esta es mi cadena principal, al ojo esa es mi cadena principal. Ahora, ¿por dónde empieza a numerar? Por el extremo derecho. ¿Y por qué por aquí? Porque ahí está el grupo oxidrilo, más cerca ese extremo. Entonces, si nosotros numeramos nuestra cadena principal, tiene 5 carbonos en total. Hay un sustituyente, mire aquí, este sustituyente llamado metil. Así que primero escribo el sustituyente, que es 3-metil. En el carbono 3 encontramos un metil. Ya no hay otro sustituyente, ubico la posición de mi grupo oxidrilo. Tengo que ubicar, jóvenes, la posición de mi grupo oxidrilo, que es carbono 1, y luego tiene 5 carbonos, mi cadena principal, el prefijo es pen. Como es un alcohol, termina en anol. Por lo tanto, se llamará 3-metil 1-pentanol. Observa aquí, en el último ejercicio de esta diapositiva, hay un grupo oxidrilo y existe triples enlaces. Y está en la misma posición, mira, en los extremos. Pero ¿quién manda? Manda el grupo oxidrilo. Así es que para enumerar mi cadena principal, debo de comenzar por el extremo más cercano donde se encuentre el grupo oxidrilo. Y en este caso es por el extremo derecho. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo nombrar cuando existe triples enlaces y dobles enlaces? Es similar a cuando existe
o cuando existe un doble enlace y un grupo oxidrilo. Primero ubico la posición de mi triple enlace, que es carbono 3, ahí está 3. Luego el prefijo de la cantidad de carbonos que tiene toda mi cadena principal, que es but, porque hay 4 carbonos. Voy a hacer terminar a ese prefijo en el sufijo in. In, la terminación in, ¿por qué? Porque nos hace referencia a un triple enlace. Entonces se llamará 3-butín y luego ubico la posición de mi grupo oxidrilo, que en este caso está en el carbono número 1. 1 con la terminación ol. Es sumamente sencillo, jóvenes, la nomenclatura de los alcoholes. ¿Ya? Ahora, hay diferentes formas de nombrar a los alcoholes. Por ejemplo, aquí vamos a visualizar aquí. Busco mi cadena más larga y esta es mi cadena más larga, porque tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Enumero, ¿por qué extremo? Por el extremo más cercano donde se encuentra mi grupo oxidrilo, que en este caso es el extremo izquierdo. Por eso tiene la numeración a partir de la izquierda hacia la derecha. Tiene 5 carbonos y encontramos un sustituyente llamado metil. Mira, nombramos, sería 4-metil, ahí está 4-metil, pentán, 2-ol. Esta es otra forma de nombrar, jóvenes. Si una UPAC después del 93 hacia adelante. 4-metil, escribo primero mis sustituyentes, luego el prefijo de la cantidad de átomos de carbono, que es pen, con la terminación an, o sea, pentán, y luego ubico la posición de mi grupo oxidrilo, que es el carbono 2, con la terminación ol. Ahora, ¿cuál sería el otro nombre también, jóvenes? Mire, que es lo que usted comúnmente más va a ver en los ejercicios, es 4-metil, ya, 4-metil, ahí estamos correcto. Ubico la posición de mi grupo oxidrilo, que es el carbono 2, ¿ya? Guión, prefijo de la cantidad de átomos de carbono, que hay 5, el prefijo es pen, ¿ya? Y como es un alcohol, termina en anol. Ya está. Entonces se llamará también 4-metil 2-pentanol. Es el otro nombre, al igual que 4-metil pentan 2-ol. Ya, cualquiera de los dos nombres es lo correcto. Se toma como correcto ambos. ¿Ya? Oxidrilo y un doble enlace. El grupo oxidrilo manda el doble enlace, por eso que este es el número 1. De derecha a izquierda vamos a enumerar y mi cadena principal tiene 4 carbonos. Ahora, no hay sustituyentes. No hay sustituyentes. Ubico la posición de mi doble enlace primero. Está en el carbono 3. Por lo tanto, diré 3-butén. But, 4, en, que es un doble enlace. Y existen dos grupos oxidrilo, jóvenes, en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Ya? Carbono 1 y carbono 2. Entonces diré 1,2 di-ol, dos grupos oxidrilos. ¿Ya? Eso es la nomenclatura de los alcoholes. Ahora, los alcoholes también pueden estar formando parte de un ciclo. ¿Cómo voy a nombrar cuando los alcoholes forman parte de un ciclo? Se sobreentiende, jóvenes, ya que el número 1 en un ciclo, el número 1, el carbono número 1 siempre va a ser el grupo oxidrilo. Si mi alcohol lo encontramos en un ciclo, el número 1 siempre va a ser el carbono que está unido al grupo oxidrilo. Ya está, número 1. De ahí voy a enumerar hacia mi doble enlace. A ver, si yo numero hacia arriba o hacia abajo, va a estar en la misma posición. 1, 2, este sería carbono 2, sería carbono 3, carbono 4, carbono 5. Debo ubicar la posición de mi doble enlace, que es en el carbono 3. No hay sustituyentes, solamente hay un doble enlace en el carbono 3. Es lo mismo que el anterior, digo, 3, la posición donde se encuentra el doble enlace, pero aquí mi ciclo tiene 5 carbonos. Recuerda que cuando nombramos en forma cíclica, debo escribir la palabra ciclo antes del prefijo de la cantidad de átomos de carbono que tiene mi compuesto principal, que en este caso es el ciclo de 5 miembros. Diré 3-ciclo-pentén. Pen porque tiene 5 miembros, en porque estamos ubicando la posición de mi doble enlace. 3-ciclo-pentén, 1-ol. 1-ol.
El grupo oxidrilo siempre lleva la numeración número 1 en un ciclo, cuando solamente existen grupos oxidrilos, ¿ya? O también se puede llamar 3-ciclopentenol, ¿ve? Terminación enol, enol, en doble enlace, ol, que es un alcohol, terminación enol. Bueno, esta es otra nomenclatura cuando existe dobles y grupos oxidrilo, que ya lo hemos visto. Ya cuando existe, mira, cuando existen dobles, triples enlaces y además el grupo oxidrilo. Hemos dicho que el grupo oxidrilo es el que manda. Por eso este carbono donde está el grupo oxidrilo lleva el número 1. Y enumero mi cadena principal, que es esta, en línea recta. ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena principal? 5. No hay sustituyentes. Entonces, ¿cómo nombrar cuando hay dobles, triples enlaces y además el grupo oxidrilo? Siempre recuerde que se numera el doble enlace. Primero, digo 4, luego el prefijo de la cantidad de átomos de carbono que tiene mi compuesto, que es 5, el prefijo pen, pero como estoy ubicando el doble enlace, debe terminar en en. Por eso se llama 4-penten. Recuerde siempre, cuando hay dobles, triples enlaces, dobles o grupos oxidrilos, debo escribir siempre el doble enlace primero, acompañado de la cantidad, del prefijo de la cantidad de átomos de carbono que tiene mi cadena principal. ¿Ya? Por eso se llama 4-penten. Luego ubico la posición de mi triple enlace, que es 2-in, 2-in, que significa que en el carbono 2 hay un triple enlace, y luego al final la terminación ol, ubicando también el número de carbono donde se encuentra el grupo oxidrilo. Se llama 4-penten, 2-in, 1-ol. ¿Ya? Listo. Ahora, por ejemplo, aquí no me menciona cuando el alcohol tiene o trabaja como sustituyente. Lo vamos a hacer aquí. Voy a hacer rapidito un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí ya CHO, o si usted lo lee directamente es CHO, ¿no? Este es un aldehído. Entonces aquí nosotros observamos, jóvenes, dos grupos funcionales. El aldehído, que es esto, es grupo funcional, y el alcohol, que está aquí, su grupo funcional, conocido como grupo oxidrilo. Tengo dos grupos funcionales en un mismo compuesto. Ahora, si yo tengo dos grupos funcionales en un mismo compuesto, ¿quién manda? Porque yo debo de nombrar ese compuesto. Ahora, la pregunta es, ¿nombraré como alcohol o nombraré como aldehído? Porque este grupo funcional es el aldehído. Según las reglas que les he mencionado, el aldehído manda al alcohol. Entonces, vamos a nombrar como un aldehído, Fabián, no como un alcohol. Vamos a nombrar como un aldehído, porque el aldehído manda al alcohol. Y cuando es un aldehído, el carbono que forma parte del grupo funcional siempre va a llevar el número 1. Ya, va a llevar siempre el número 1. Y de ahí busco que mi cadena principal, la cadena que tenga la mayor cantidad de átomos de carbono. Será carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4. Ya está. Vemos un sustituyente en el carbono 2. Entonces escribo este sustituyente que se llama metil, ¿no? Porque tiene un solo carbono. Profesor, estoy viendo el grupo oxidrilo. Aquí el grupo oxidrilo va a trabajar como sustituyente, jóvenes. ¿Por qué? Porque el aldehído manda, tiene mayor prioridad sobre el alcohol. Entonces aquí ya no voy a nombrarle como ol. Aquí al alcohol se le va a nombrar con la palabra hidroxi. ¿Ya? Con la palabra hidroxi. Hidroxi. Entonces tengo dos sustituyentes, metil, hidroxi. ¿Quién tiene menor orden alfabético? Hidroxi. Entonces diré, el nombre final será, lo voy a colocar abajo porque me falta espacio, 3-hidroxi, 3-hidroxi, ya, 3-hidroxi, ya está. Luego 2-metil, orden alfabético, recuerdan siempre los sustituyentes, 2-metil, 2-metil, ya no hay sustituyentes, ahora nombro. Para nombrar los aldehídos cuento cuántos carbonos tiene mi cadena principal y en este caso es 4. El prefijo de 4 es but, recuerden. ¿Ya?
Pero como es un aldehído, al prefijo de la cantidad de átomos de carbono, cuando es un aldehído, que lo vamos a ver ahora, debe terminar en anal, ¿ya? La terminación anal. Anal, sí. Entonces, el nombre de ese compuesto será 3-hidroxi, 2-metil-butanal. No es butanol, Fabián, es butanal. Butanal, terminación al, significa que es un aldehído. Si usted me dice butanol, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ahí veo alcohol y aldehído, y el aldehído manda el alcohol, por lo tanto tengo que nombrar como aldehído, no como alcohol. ¿Ya? Listo. Eso, recordando una regla que decía, ¿no? Que cuando el alcohol trabaja como sustituyente, se le va a nombrar con la palabra hidroxi. Bueno, de entre las principales propiedades físicas del alcohol, eso es la nomenclatura de los alcoholes, es miscible en agua. Recuerda que el término miscible es cuando se mezclan dos o más líquidos, las sustancias al estado líquido. Es un disolvente muy eficaz de muchas sustancias. Se tiene bastante uso, lo que es los alcoholes en los perfumes, ¿no? Se imagina, los perfumes que se utiliza tiene alcohol, ¿no? Las lacas, celuloides, explosivos inclusive, ¿ya? Se utiliza bastante como tinturas con sustancias llamadas espíritus, ¿no? Eso en farmacia. El grupo oxidrilo de los alcoholes jóvenes le da la característica de formar enlaces puentes de hidrógeno, por lo tanto van a ser muy polares, ¿ya? Significa que van a tener bastante afinidad con el agua, pero esta polaridad con respecto al agua, esta afinidad con respecto al agua, va a disminuir según va teniendo mayor cantidad de átomos de carbono mi alcohol. ¿Qué quiere decir? Que si mi alcohol tiene 2 carbonos, como el etanol, que es la fórmula del alcohol, que tiene 2 carbonos, estos son muy miscibles en agua. Pero si ya mi alcohol tiene 6, 7, 8, 9, 10 carbonos en su estructura, se va haciendo cada vez menos polar, o sea, va teniendo cada vez menos afinidad con lo que nosotros conocemos como alcoholes, ¿ya? ¿Qué más? Los alcoholes, bueno, eso es lo que le decía, dificulta la formación de los enlaces puente de hidrógeno según aumenta la cadena carbonada. Eso es una de las principales propiedades físicas, es eso. De entre las principales propiedades químicas es que los alcoholes van a generar diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, si un alcohol, que es en este caso el etanol, se une con los ácidos orgánicos, por ejemplo los ácidos carboxílicos, un alcohol más los ácidos carboxílicos, en este caso tenemos como ejemplo el ácido acético, o ácido etanólico, como también se le conoce, más un alcohol, en este caso el etanol, me va a dar un grupo funcional conocido como ésteres. Aquí estoy obteniendo un éster, que es el acetato de etilo, ¿no? Que también vamos a llegar a poder nombrar estos ésteres, ¿ya? Por oxidación, el etanol produce etanal, que a su vez se oxida a ácido etanoico. ¿Ya? Por oxidación del etanol produce etanal, o sea, que los alcoholes en el momento de su oxidación van a producir etanal, que es un aldehído. Este etanal se sigue oxidando y se va a obtener al final un ácido conocido como ácido etanoico. Eso es lo que sucede en nuestro organismo cuando nosotros ingerimos el etanol. Ahora, los alcoholes son muy reactivos y los lugares preferentes para realizar los diferentes tipos de reacciones que yo les acabo de mencionar es justamente el oxígeno de mi alcohol o el hidrógeno de mi alcohol o todo el grupo oxidrilo, ¿no? Ojo, son muy reactivos, conocidos como base de Lewis, ácido de Lewis, que nosotros ya hemos visto eso. ¿Cuándo es un ácido de Lewis? ¿Cuándo es una base de Lewis? Son muy reactivos debido a la presencia de los grupos oxidrilos, OH. En un proceso de oxidación, un alcohol primario, ya sabemos que es un alcohol primario, jóvenes, cuando se oxida, una O o un paréntesis o un corchete significa oxidación. Cuando un alcohol primario se oxida, me produce un aldehído. Cuando un alcohol secundario se oxida, me produce una acetona. Pero generalmente, si yo tengo un alcohol terciario en un proceso de oxidación, estos no se van a oxidar. Solo se oxidan los alcoholes primarios y secundarios.
Ya, por ejemplo, aquí tengo un alcohol primario. Recuerda que un alcohol es primario cuando el grupo oxidrilo se encuentra en un carbono primario. En un proceso de oxidación, yo voy a obtener un aldehído. Y si la oxidación continúa, inclusive, este aldehído se puede convertir en ácido carboxílico. ¿Ya? Aquí le falta un OH para que sea ácido carboxílico. Un alcohol secundario, este es un alcohol secundario porque el grupo oxidrilo se encuentra en un carbono secundario, en un proceso de oxidación, se van a oxidar los alcoholes, me va a dar una cetona como grupo funcional. ¿Cuál es el rol biológico del etanol? Ojo, los alcoholes son subproductos normales de la digestión. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que producto de nuestra digestión, ¿ya? Producto del consumo de nuestros alimentos y la digestión de los mismos, en el interior de nuestro organismo se van a producir alcohol. Ya produce, nuestro organismo produce su propio alcohol. Lo que menciona aquí es que nuestro organismo ya produce su propio alcohol. A ese alcohol que nuestro organismo produce se llama alcohol endógeno. ¿Ya? Se produce por fermentación intestinal. Ojo, eso es lo importante, por fermentación intestinal. Recuerda que el proceso de fermentación de los compuestos orgánicos, sobre todo aquellos que tienen carbohidratos en su composición, me genera alcohol. Entonces, este alcohol se genera por la fermentación intestinal de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Ya? Y generalmente se produce una concentración de 0,003 gramos por litro de sangre. Es pequeñísimo, pero se produce alcohol en nuestro organismo y repito, eso se llama alcohol endógeno. Luego tenemos el alcohol metílico. Bueno, acá hay unos usos principales. El alcohol metílico, esta es nomenclatura común. ¿Ya? En la nomenclatura común, nosotros escribimos primero la palabra alcohol, al prefijo de la cantidad de átomos de carbono que es met, que significa un carbono, se hace terminar en ínico, de ahí viene alcohol metílico. Es esta la fórmula, ¿ve? Tiene un solo carbono. Escribo la palabra alcohol, tiene un carbono, el prefijo es met, terminado en ínico. Esa es nomenclatura común. Nomenclatura yupa, ¿cómo sería? Tiene un solo carbono, el prefijo es met, recuerda que termina en anol. ¿Cómo se llamará? Metanol. Ya está, alcohol metílico o metanol, que es lo mismo. ¿Ya? Fabián, claro, es otro proceso, Fabián, el hecho de producir vino. ¿Ya? Muy bien, también se le conoce como espíritu de la madera. Este es un alcohol sumamente tóxico, jóvenes, hay que tener mucho cuidado. Y con este etanol, que es sumamente tóxico y que se obtiene de la destilación de la madera, las personas inescrupulosas utilizan este metanol para alterar los vinos de gran calidad. Unos vinos carísimos compran y lo alteran con metanol para vender pues este vino adulterado. Por eso si usted compra un vino sumamente barato hay que tener mucho cuidado, ¿no? No sé cómo está hecho, de repente está mezclado con alcohol metílico y este alcohol metílico es sumamente tóxico. Inclusive personas que han consumido este metanol han llegado a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Él dice, ingerido en forma líquida o inhalado en forma de vapor, el metanol puede provocar ceguera, incluso puede llegar a la muerte si se ingiere. Sí, Adelia, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Te puede producir debilidad, visión borrosa, hasta llegar inclusive a la ceguera, mareo, náuseas, vómito, dolor abdominal, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, inhalado después, de repente, personas que trabajan en la industria donde se utiliza este metanol, entonces ahí hay que el personal trabajar con los famosos EPPs. ¿Ya? El alcohol etílico, usted lo conoce, más que yo quizás. El alcohol etílico, o conocido también como etanol, ¿no? El etanol, ¿ya? Sí, Fabián, ¿no? No se produce en eso, sino que a veces compran alcohol de vinos, digamos, de gran calidad, de gran prestigio, y lo adulteran con metanol. Para de una botella sacar de repente 3, ¿no? Ya está. Y lamentablemente, pues es una sustancia sumamente tóxica. Los que venden en Porongos Adeli no tanto eso quizás, ¿no? No quizás tanto eso, pero sí, el costo es muy baratísimo. Para un vino hay que tener mucha duda, ¿no? Hay que tener mucha duda. Sí, si son sumamente baratitos hay que tener cuidado, ¿no? O sea, yo es preferible gastar un par de soles más y estar más seguro de lo que nosotros vamos a comprar. Porque hay gente tan escrupulosa que pues, nos venden de todo y lamentablemente ellos no piensan.
la persona se va a enfermar, va a morir, tiene familia, no, simplemente el único objetivo es ganar dinero a costa del dolor y la desgracia de otras familias, ¿ya? Muy bien, el etanol o alcohol etílico, usted ya lo conoce, lo utilizamos bastante, actualmente está utilizado, se utiliza bastante, quizás ustedes lo utilicen también, tiene aplicaciones desinfectantes, ¿no? La oxidación biológica del etanol, nosotros consumimos etanol y, por ejemplo, a través de una enzima conocida como alcohol deshidrogenasa, ¿ya? Te va a producir el acetaldehído. De etanol se oxida en aldehído, recuerda lo que decía hace un momento. ¿Ya? Y luego la enzima acetaldehído deshidrogenasa, este aldehído lo convierte en acetato, ¿ya? Y este acetato luego es liberado de nuestro organismo. Ahora, ¿quién es el causante de todos los síntomas que usted ha sentido en el momento que ha tomado un poco de alcohol en exceso? Es este compuesto. Este compuesto es el responsable de que usted siente esa sensación de resaca, de incomodidad de su organismo luego de consumir un exceso de alcohol en nuestro organismo. Esa es la oxidación biológica. Luego se utiliza también, recuerden, este test que se hace, bueno, aunque actualmente ya no se hace, entre comillas, no se está haciendo por esto de la... Sí, lo que pasa es que la sustancia Adeli tiene dicromato de potasio. La sustancia, el test, el alcoholímetro, tiene el dicromato de potasio, que es un color naranja. Ya cuando este dicromato de potasio reacciona con el alcohol, que supuestamente lo va a administrar en el momento de soplar, si tiene alcohol en el aliento en forma de vapor, en forma gaseosa, en el momento de soplar, usted va a introducir alcohol a ese alcoholímetro. Si existe la presencia de alcohol, va a reaccionar con el dicromato de potasio, que es un color naranja, dando un color verde. Y este alcohol se va a oxidar a ácido etanoico. Hay un cambio de color. Esa variación de color permite decir que la persona tiene consumo o ha consumido alcohol más quizás de lo debido, por el cambio de color que sufre ya el dicromato de potasio con la presencia del etanol. Si la persona sopla, no va a haber etanol, por lo tanto, el dicromato de potasio, que tiene un color naranja, no va a cambiar de color, por lo tanto, nosotros podríamos decir que es un test negativo, ¿no? Ahora, les decía a ustedes hace un tiempo aquí que esto no tiene ningún aspecto legal, solamente es presuntivo, porque usted puede haberse enjuagado su boca con un enjuague bucal que tiene bastante alcohol, ¿ya? Y puede dar positivo, es un falso positivo, ¿no? Entonces, lo que podría hacer, le decía a usted, si más no recuerdo, la policía es, si usted dio positivo en esto, ya llevarla a la comisaría y sacarle sangre. Ahí sí, si encuentran más de la vida, más de 0,5 de concentración de alcohol en la sangre, pues usted ya está en falta. No, pero así directamente no tiene ningún aspecto legal, es presuntivo nada más. Muy bien, recuerda que el etanol actualmente se utiliza bastante por esto de la pandemia. ¿Cómo actúa? El etanol mata a los organismos al desnaturalizar sus proteínas. Recuerda que el virus o los pequeños microorganismos también tienen dentro de su composición proteínas, ¿ves? Como por ejemplo la proteína S, la proteína E. Entonces lo que hace el etanol es justamente desnaturalizar. ¿Y qué significa desnaturalizar? Es un cambio de estructura de la proteína. Pierde su actividad biológica la proteína cuando se desnaturaliza. ¿Ya? Desnaturaliza las proteínas, también disuelve los lípidos, también ya la pared, en este caso de este tipo de virus, están formados por lípidos, por proteínas, lo va a desnaturalizar las proteínas, va a disolver los lípidos, por lo tanto, va a eliminar a muchos virus. Por eso que se utiliza el etanol. Ahora, claro, Adeli, ¿no? Ya no tiene su envoltura, la envoltura que protege, esta envoltura que protege ya al virus, se rompe esto, y al romperse esto de aquí, lo que hace el agua con jabón, no rompe la capa lipídica. Recuerda que al margen de que el jabón sea hecho de grasa y la grasa con el agua no se unen, pero en este caso el jabón tiene una sustancia llamada que son anfipáticas, que significa que una parte tiene afinidad por el agua y la otra parte tiene afinidad por las grasas. Entonces esta actividad hace que se disuelvan las paredes
bacterianos o las paredes del virus, que están formadas por glicolípidos. Ya destruyendo la membrana, se destruye todo el virus. Ahora, ¿qué tipo de etanol, a qué grado se utiliza el etanol para este proceso? De 96, de 70, no se produce, no se utiliza. Jóvenes, buenas noches.